Hola y bienvenidos a este segundo episodio. Mi nombre es Belinda Tello, soy estudiante de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la carrera de Relaciones Internacionales, y hoy quiero hablarte de un tema que me parece muy interesante, pero que pocos nos atrevemos a decirlo en voz alta, porque como buenos mexicanos nos han enseñado a sufrir en silencio. Este episodio se llama Un mexicano nunca se raja. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta y no es para que la respondas de inmediato, sino para que la analices mientras ves este video. Y si algo te resuena, al final te invito a dejarla en los comentarios. La pregunta sería, ¿cuántas veces has escuchado frases como estas? Y si te has identificado con alguna de ellas. Por ejemplo, el que persevera alcanza, no hay mal que dure 100 años, lo que no te mata te hace más fuerte, para atrás ni para agarrar impulso. El que es buen gallo, donde quiera canta. Mientras haya vida, hay esperanza. Y por supuesto, con esta estoy completamente segura de que no hay un solo mexicano que no se identifique. Y es, los mexicanos nunca nos rajamos, así como se llama el podcast. Pero a ver, ¿cuántas veces esas frases no solo nos parecieron normales, sino admirables? ¿Cuántas veces se convirtieron en un símbolo de identidad y orgullo? ¿Cuántas veces las sentimos como parte de lo que somos? Porque eso es lo interesante. No solo las aceptamos, las celebramos, las enseñamos, las cantamos, las ponemos en la boca de nuestros héroes. Y no lo digo porque eso esté mal. Digo que vale la pena preguntarse de dónde viene eso. Porque en México el sufrimiento no es algo que ocurre, sino algo de lo que hay que estar orgulloso. Eso no es coincidencia, eso tiene historia, tiene nombre y tiene consecuencias que siguen vivas el día de hoy. Esa narrativa no apareció sola, tiene un origen histórico y muy concreto además, la posrevolución mexicana, ya que el Estado la construyó, la educación la enseñó y la sigue enseñando. El cine la repitió una y otra vez, pero sobre todo la cultura popular la normalizó hasta hacerla invisible. Y cuando digo invisible me refiero a esto, que ya no la vemos como una construcción, como algo que alguien diseñó, lo vemos como la realidad, como lo que somos, la naturaleza misma de nosotros. Eso es exactamente lo más importante de entender el día de hoy. Para entender eso, hay que ir al México real, al que quedó después de la Revolución, no al México glorioso de los murales, el México concreto, un país destrozado, 1 millón de muertos, sin instituciones sólidas, sin identidad compartida, con millones de personas, de historias, de lenguas, además culturas completamente distintas y con una pregunta urgente: ¿cómo construimos una nación con todo esto? Los gobiernos posrevolucionarios, sí, es decir, los que llegaron al poder justo después de que terminó la revolución, cuando México intentaba reconstruirse como Estado, Obregón, Calles, Cárdenas, ellos entendieron algo fundamental, que gobernar no es solo dictar leyes, es convencer a la gente de que forma parte de algo más grande. Y para eso necesitaban una identidad nacional, un símbolo, una imagen que dijera, esto es México, esto es lo que somos. La eligieron bien, tomaron al campesino, al indígena, al trabajador humilde y los convirtieron en el corazón de México, no como víctimas del sistema, como héroes. El mensaje empezó a repetirse en todos lados. El mexicano es fuerte, el mexicano trabaja sin quejarse, resiste lo que sea, el mexicano no llora, el mexicano no pide, no se raja, el mexicano aguanta. Y eso se puso en los murales de Diego Rivera, en los discursos presidenciales, en los libros de texto gratuitos que llegaban a todas las escuelas, en las canciones, en el cine, y el cine las repitió
una y otra vez, una y otra vez. El mismo mensaje. En todos los lugares donde crecía un mexicano, ahí estaban. Y aquí viene algo fundamental para entender todo lo que sigue. Porque cuando una idea se repite suficientes veces, en suficientes lugares, desde que tienes 5 años, deja de parecer una idea y empieza a aparecer la realidad. Empieza a aparecer quiénes somos. Deja de ser algo que te enseñaron. Se convierte en algo que simplemente eres. Es algo que forma parte de tu identidad. Eso es exactamente lo que pasó. La narrativa del sacrificio dejó verse como una construcción política y se convirtió en identidad, en orgullo, en carácter nacional. Y si todavía hay dudas, escuchen esto. Jorge Negrete, uno de los íconos más grandes del cine de oro mexicano, en su canción Yo soy mexicano, escuchen lo que dice. Y como Cuauhtémoc, cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. Que nadie diga que soy un rajao. 2 líneas. El sufrimiento como orgullo, rajarse como vergüenza. Y la comparación con Cuauhtémoc, el último emperador azteca, el máximo símbolo de resistencia de la historia de México. Eso no es una canción, es un manual de identidad nacional puesto en música, cantando en fiestas, en cocinas, en radios, en generación tras generación. También José Vasconcelos, siendo el secretario de Educación de los años 20, armó todo un proyecto cultural enorme. Mandó a Diego Rivera, a Orozco, a Siqueiros, a pintar las paredes de los edificios públicos. Creó escuelas rurales, repartió libros. El mensaje era claro. El pueblo es el protagonista. El pueblo es humilde, es sacrificado, pero sobre todo resistente. El cine lo redondeó perfecto. Nosotros los pobres de 1948, con Pedro Infante, esa película no muestra la pobreza como un problema, la muestra como una virtud, como una medalla. Los personajes no tienen dinero, pero tienen valores, tienen nobleza, tienen solidaridad, amor. La vecindad no es un lugar de carencias, sino una comunidad con resiliencia y empatía además. El lugar donde aunque falte pan, nunca falta corazón, porque como decimos los mexicanos, donde come uno, comen dos o comen más. Sin embargo, los ricos aparecen fríos, vacíos, sin alma, sin felicidad, sin unión. El mensaje que se proyectaba era: se puede ser feliz sin justicia si tienes amor, si tienes nobleza, no necesitas más. La pobreza no es una injusticia, es una escuela de valores, de bondad, de dignidad y orgullo. Un mensaje poderoso, pero además muy peligroso. Ahora esto es muy importante, ya que no todo fue manipulación calculada. Visibilizar al pueblo trabajador, darle voz al campesino y al indígena después de siglos de ser ignorados, tuvo un valor real. Eso fue un gran avance. El problema es el giro que tomó esa narrativa después, porque una cosa es decir, el pueblo merece respeto y derechos, y otra muy distinta es decir, sufrir con dignidad es lo que te define como mexicano. Una cosa es reconocer la pobreza y otra es romantizarla, definitivamente. Y en algún punto del camino, los gobernantes de México cruzaron esa línea. El héroe se convirtió en obligación, es decir, ya no era suficiente admirar al trabajador sacrificado. Ahora se esperaba que trabajaras sin quejarte, porque quejarte no era opción, era lo que debías ser. Que aguantaras no era una virtud que pudieras elegir, era un requisito para ser considerado buen mexicano. Eso es lo peligroso. Ahora bien, ya entendimos el Estado, que el Estado construyó esa narrativa. Ahora viene una pregunta más interesante. ¿Cómo metes una idea
dentro de millones de personas hasta que deja de sentirse como una idea y empieza a ser parte de su realidad, de su verdad. No con discursos, no con leyes, sino con cultura. Lo ves desde niño, con lo que escuchas en las fiestas, con lo que te enseñan de pie, con la mano en el corazón, cada lunes en la escuela. El cine de la época de oro fue una máquina perfecta para esto. Cada película te decía lo mismo con distintas palabras. El carpintero honesto que nunca se queja, el cargador del barrio que llega cansado pero llega, la madre que lo da todo sin pedir nada a cambio, el borracho del barrio que no sirve para nada pero que es un gran amigo fiel. Gente común, como tú, como yo, gente que sufre, pero con dignidad, con orgullo, con una sonrisa. Y eso no lo ves una vez, lo ves 100 veces, desde los 5 años, en la sala de tu casa, con tu familia, con tu abuela que llora con Pedro Infante, y tu cerebro va archivando mensajes claros. Así se ve un buen mexicano, así se ve una buena persona. Pero si el cine te lo mostraba, la música te lo metía directo al cuerpo. Aquí quiero ser muy precisa con esto. Por ejemplo, el corrido, el bolero, la ranchera, no te convencían con argumentos, te convencían con emoción, con esa vibración en el pecho cuando suena un mariachi, con esa voz que te llega en lugar que no sabes cómo nombrar. Te enchina la piel, se te paran los pelos, el corazón te late diferente. Te salen lágrimas y ni siquiera sabes exactamente por qué. En ese momento, cuando estás completamente abierto, a flor de piel, la canción te decía, el amor duele y es más bello por eso. El hombre que trabaja sin que nadie se lo valore es un héroe. La mujer que aguanta, que perdona, que no se raja. La mujer trabajadora, la buena madre. Esa mujer admirable, esa es la que vale. No te lo estaban imponiendo, te lo estaban haciendo sentir como algo hermoso. Y ahí está la trampa más poderosa de todas. No es lo que te obligaban a creer, es lo que te enseñaron a amar. Y luego está la escuela, el tercer pilar, el sistema educativo posrevolucionario, el cual fue diseñado para construir una identidad nacional. Los libros de texto gratuitos, los cuales fueron un legado del cardenismo, y su objetivo más puntual, glorificar al pueblo trabajador, al héroe revolucionario, al México forjado en base a lucha y sacrificio. Y el himno nacional, desde el kinder, de pie, con la mano en el corazón, diciendo y repitiendo cada lunes, mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo, listo para sacrificarse. Y poca gente conecta con esto. Ese himno fue escrito en 1853, en uno de los momentos más dolorosos de la historia de México. El país acababa de perder más de la mitad de su territorio. Nació del trauma, del miedo, de la necesidad urgente de no rendirse. Ese himno nació del dolor, se convirtió en el símbolo más poderoso de identidad nacional. Se canta cada semana, generación tras generación. ¿Qué le deja en el cuerpo a un niño que lo repite desde los 5 años? Que ser mexicano significa estar listo para sufrir, para resistir, para no rajarse, aunque cueste todo. Y aquí quiero conectar todo esto con algo que leí en Ciudadanos Imaginarios de Fernando Escalante Gonzalvo, un historiador mexicano que analiza algo muy interesante sobre cómo se construyó el país. Escalante explica que en México siempre existió una brecha enorme entre el ciudadano ideal que el Estado imaginaba, el cual era muy diferente al de la realidad social que existía. ¿Y qué significa esto?
Significa que las leyes, las instituciones, los discursos políticos estaban escritos para una persona que en la práctica no existía. Un ciudadano ilustrado, con derechos plenos, que participaba en la vida pública, que tenía acceso a la justicia. Pero la mayoría de la población era campesina, vivía en la pobreza, sin educación, sin acceso real a nada de eso. Era como escribir un reglamento de natación para una comunidad que no tiene alberca. Las reglas existen, suenan bien, pero no son para la gente que realmente vive ahí. Y algo muy similar pasó en esta narrativa de sufrimiento. Piensa en los obreros, en los albañiles, en todos ellos que construyeron grandes edificios, los hoteles de lujo, las avenidas elegantes de las ciudades mexicanas. Sus manos los levantaron, su cuerpo, su sudor, muchas veces sin contrato, sin seguro, sin garantías. Y cuando terminaron, simplemente se fueron por la puerta de atrás. Jamás iban a poder hospedarse en ese hotel. Jamás iban a poder sentarse en ese restaurante. Lo construyeron para otros. Y ese mismo pueblo se hizo la revolución. De ese mismo pueblo se hizo la revolución. Que peleó, que murió, que dejó todo con la promesa de un México más justo. Se le enseñó a estar orgulloso de haberlo hecho, a celebrar el esfuerzo sin preguntar por qué los frutos siempre quedaban en tan pocas manos. Eso no solo es injusticia, eso es romantizar la injusticia, es convencer al que la vive de que es una virtud. Y esa narrativa no afectó de la misma manera a todos. Para las mujeres tomó otra forma, la madre abnegada, la que lo da todo sin pedir nada a cambio, que cuida, la que sostiene, la que perdona, la que permanece fuerte aunque esté agotada, la que siempre está para todos menos para ella. Y algo muy real ahí, las mujeres mexicanas sí han sido el pilar de sus familias, la red de apoyo, la mediadora, la que contiene emocionalmente, el soporte económico que nadie ve ni reconoce, la que une cuando todo amenaza con romperse. Eso es algo muy real y poderoso. El problema es lo que se construyó encima de esa narrativa. Se le dijo que su valor dependía de cuánto se sacrificara, que pensar en ella misma era egoísmo, que poner límites era una falla moral. Se tomó su fortaleza real. Eso no es reconocer a la mujer, eso es usar su fuerza en su contra. Pero ¿qué hay de las clases trabajadoras? La narrativa significó que exigir mejores condiciones era casi una traición al carácter nacional, porque el pueblo que cree que sufrir es noble, muchas veces deja de preguntarse por qué tiene que sufrir tanto. Y para los pueblos indígenas, el caso más contradictorio de todos. Los pusieron en los murales, en los libros, en los discursos nacionalistas, como la raíz de la identidad mexicana, pero como símbolo del pasado, solo como una imagen bonita. Sus lenguas, sus territorios, sus demandas del presente son exageradamente ignoradas y además perseguidas y minimizadas. Su patrimonio cultural por fuera, derechos negados por dentro. Y eso sigue ocurriendo hoy, no es historia antigua. Y llegamos a la parte más importante, porque todo lo que hemos analizado no es historia del pasado, está viva y opera de una forma tan sofisticada que la mayoría de las veces no la vemos, porque nos la han enseñado a amar. ¿Cuántas personas conoces que se enorgullecen de trabajar 12, 14 horas al día? ¿Cuántas son obligadas a quedarse horas extras sin paga, con la amenaza silenciosa de perder su trabajo si no lo hacen? ¿Cuántas consideran que pedir un aumento es ser problemático? ¿Cuántas en realidad saben que quejarse puede ser el pretexto perfecto para despedirlas? O, aún mejor,
Más sencillo. ¿Cuántas madres conoces que se sienten culpables de tomarse tiempo para ellas mismas? Y no estoy diciendo que el esfuerzo sea malo, para nada. Estoy preguntando algo diferente. ¿De dónde viene la idea de que el sufrimiento en sí mismo tiene valor? ¿De dónde viene la vergüenza de exigir? ¿Dónde viene la culpa de descansar? México tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo según la OCDE y al mismo tiempo tiene altos niveles de desigualdad, de pobreza, de movilidad social reducida. Estas son las realidades concretas y medibles. Y yo me pregunto, ¿cuánto de esto tiene que ver con las estructuras económicas, que sí son parte del problema? Pero también cuánto tiene que ver con una cultura que normalizó no exigir, no organizarse, no protestar. Una cultura que enseñó que quejarse no es lo que hace una buena persona o una buena persona trabajadora. Y en este punto recuerdo una canción de David Padilla que se llama México. Y tiene una línea que cuando la escuché me detuve a analizar porque conecta perfectamente con todo lo que estoy hablando. La línea dice así: soy del país que no se raja, papá, que trabaja y no se cuaja ni por una paga baja, que trabaja y no se cuaja ni por una paga baja. Está escrita como orgullo, como identidad, como algo que se tiene que celebrar. Y ahí está todo el problema, en una sola línea. Narrativa donde resistir condiciones injustas no es problema que hay que resolver, es una virtud que hay que admirar. Pero lo más interesante es que la misma canción en otro verso dice completamente diferente. Y dice así: somos los sobrevivientes, los hijos de la injusticia, los que brincan la frontera arriesgándose la vida. Y no estamos huyendo, no es cuestión de cobardía. Este sistema nos obliga porque faltan garantías. Aquí no hay romantización, aquí hay claridad. El sistema obliga, faltan garantías. No es cobardía, es falta de opciones. Pero luego viene esto: ¿qué puedo hacer? Nada más que sentir orgullo por haber nacido aquí. Y ahí está la tensión que define todo. El orgullo como respuesta a la injusticia, no la exigencia, no el cambio, el orgullo. Y yo no digo que ese orgullo esté mal. El orgullo por México es completamente legítimo y hermoso. Pero hay una diferencia muy importante entre dos tipos de orgullo. Hay un orgullo que te da fuerza para exigir más, que te dice soy mexicano, trabajo duro y precisamente por eso merezco mejores condiciones. Y hay otro orgullo que te hace conformarte, que te dice soy mexicano, trabajo duro y con eso es suficiente, aunque la paga sea baja, aunque las horas sean muchas, aunque nadie me proteja. El primero te impulsa, el segundo te detiene. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos nos enseñaron? Y esta dinámica no opera solo dentro de México, opera también fuera. Hay un discurso muy común sobre los trabajadores mexicanos, que suena como un elogio. Suena así: los mexicanos son los mejores trabajadores. Son rápidos, son responsables, no se quejan, llegan temprano y se quedan hasta tarde. Y la primera reacción de muchos mexicanos al escuchar es orgullo. Claro, porque nos enseñaron que eso nos define. Pero analiza lo que esa frase realmente dice. No se quejan, se quedan hasta tarde, aceptan lo que se les paga. Eso no solo es elogio, es también descripción del trabajador ideal para quien quiere pagar lo menos posible y pedir lo más posible. Y la pregunta que vale la pena hacerse aquí es, si los mexicanos son tan buenos trabajadores,
¿Por qué con frecuencia se les paga menos que a otros? La respuesta es incómoda, y no la digo como crítica, sino como reflexión. Es que ambas cosas pueden estar conectadas, precisamente porque no se quejan, precisamente porque aguantan, precisamente porque su cultura les enseñó que exigir es rajarse. Esto tiene un nombre: explotación romantizada. Cuando las condiciones son injustas, se presentan de una forma tan positiva, tan llena de orgullo e identidad, que la persona que las vive no solo las acepta, las defiende. Y lo repito porque es importante. No lo digo por atacar a nadie, ni al trabajador mexicano que merece todo el respeto del mundo. Lo digo porque el problema no es individual, el problema es cultural, es histórico, es exactamente lo que hemos estado analizando desde el principio. Y esto me lleva a recordar algo que leí sobre el positivismo y el porfiriato. La idea de que los que se quedan atrás es porque no trabajaron lo suficiente. Esa lógica sobrevivió a la revolución, solo que cambió de forma. Antes se decía, el indio no progresa porque no tiene la capacidad. Y después, o ahora, se dice, el mexicano no cobra más porque no exige. Y no exige porque es noble, es trabajador y además no se raja. Diferente lenguaje, mismo resultado. Alguien que trabaja mucho, cobra poco y además se siente orgulloso de eso. Y aquí quiero traer a José Martí, pensador cubano del siglo XIX, que escribió sobre lo que llamó colonialización cultural. Decía que el dominio más efectivo no es el que se impone a la fuerza, es el que convence al dominio de que su condición es natural, inevitable, incluso honorable. Y aquí quiero que nos detengamos un momento, porque esto merece analizarse. Imagínate esta situación. Un trabajador mexicano llega a otro país, trabaja duro, no se queja, acepta lo que le pagan, se queda las horas extra que le pidieron. Y su jefe le dice, los mexicanos son los mejores trabajadores que tengo. Y ese trabajador se va a su casa sintiéndose exageradamente orgulloso. Ahora la pregunta, ¿de qué exactamente se sintió orgulloso? ¿De su capacidad? ¿De su esfuerzo? ¿De su talento? ¿O de que su disposición de aceptar condiciones que otros trabajadores con menos habilidad, con menos experiencia, ya rechazaron? Porque fíjate en lo que está pasando ahí. Lo están elogiando precisamente por lo que debería cuestionarse. Lo están celebrando por no exigir, por no rajarse, por aguantar. Marty lo explicó hace más de 100 años. Esa es la forma más efectiva de dominación cultural, no la que te obliga, la que te convence de que tu sumisión es una virtud, la que hace que te defiendas, de que defiendas las mismas condiciones que te limitan. No te están diciendo, eres el mejor trabajador del mundo. Te están diciendo, eres el mejor trabajador del mundo para mis propósitos. Y son dos cosas muy diferentes. Y si te pones a pensar, ¿qué realmente pasó aquí? ¿No se le estaría convenciendo de que su situación no es injusta? Que en realidad no la debe cambiar, sino que se debe de preservar, que debe seguir sintiéndose orgulloso de quedarse horas a trabajar, aunque no le paguen. Eso en realidad es control social. No necesitas reprimir a alguien cuando le has enseñado a reprimir sus propias demandas. No necesitas quitarle voz cuando le has convencido que usarla es rajarse. Marty lo llamó colonialización cultural. Yo lo llamo aprender a sufrir con una sonrisa y creer de verdad que eso te hace mejor persona. Y la canción de David Padilla lo captura todo. En esta frase que está dentro de la letra de su canción.
Inquebrantables somos, creemos, trabajamos. Las deudas no perdonan. Honor al adversario. Inquebrantables, con deudas que no perdonan. Y la respuesta no es cambiar las condiciones, es ser inquebrantable dentro de ellas. Eso es exactamente de lo que hemos estado hablando en este episodio. Y después de todo esto que hemos visto, aún me quedan muchas preguntas como esta o como estas. ¿Qué pasaría si en México empezáramos a separar las cosas que hemos confundido por tanto tiempo, como el valor real del trabajo honesto y la romantización del sufrimiento innecesario? ¿O qué pasaría si la identidad nacional no se construyera sobre la capacidad de aguantar, sino sobre la capacidad de exigir dignidad? ¿Qué pasaría si un mexicano que pide lo que merece no fuera visto como rajado, sino como alguien que se toma en serio? Lo que hemos recorrido hoy muestra algo fundamental. Las ideas son poder. La cultura no es decoración política, es parte de la política. Convencer a un pueblo de que el sufrimiento es noble es una de las formas más eficientes de perpetuarlo. Y reconocer eso no es negar la grandeza del pueblo mexicano, todo lo contrario, es tomarlo en serio. Este pueblo que ha resistido todo, que se ha construido, que ha sobrevivido, que ha cruzado fronteras arriesgando la vida, merece más que una narrativa que le pusieron encima. Merece preguntarse por qué tiene que seguir resistiendo en lugar de exigir condiciones que no requieran tanta resistencia. Y para terminar, termino con la misma canción con la que empezamos a reflexionar. David Padilla dice en México: este sistema nos obliga porque faltan garantías. Esa línea ya tiene la respuesta. El sistema obliga. No es el carácter del mexicano, no es su naturaleza, es el sistema. Y si es el sistema, entonces puede cambiar. Si algo de lo que hoy escuchaste te resonó, si pensaste en alguien, en algo que viviste, en una frase que te dijeron desde niño, déjalo en los comentarios, me gustaría mucho leerlo. Este ha sido el segundo episodio. Mi nombre es Belinda Tello y gracias por tu tiempo.